¿Qué hacemos con el tema de la amnistía? Ya hablando ya política a Política del nivel Estado. del Estado. Mira, lo más triste del tema de la amnistía. Es que no se puede hacer. No, la harán de alguna manera que salgan beneficiados. Pero esto al final es el juego aritmético de la política. Al final la política, no a nivel de ayuntamiento, que tienes más un trato directo. La política en el Estado, la política de palabras mayores, ¿no? Al final son números. Es tan simple como eso. ¿Por qué hay una ley de amnistía? Porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, necesita los votos de las personas afectadas por la amnistía. Llámese Esquerra Republicana o Junts, el partido de Puigdemont. Como yo necesito esos diputados para yo poder ser presidente del gobierno, les ofrezco esto y se los doy. Es así de simple. Claro, pero luego en el ámbito, de lo legal... Claro, eso... pero es que además luego pasan otras cosas. Es que hay elecciones en Cataluña. Elecciones que gana el Partido Socialista en Cataluña. Por lo tanto, ahora se abre ahí un abanico de quién va a ser aquí la pinza. ¿Lo va a ser Puigdemont, que tuvo un resultado, ellos pensaban ganar, pero no ganaron, pero bueno, un resultado dentro de lo malo satisfactorio? ¿O Esquerra Republicana? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista en Cataluña? ¿Junts? ¿Esquerra? ¿Cómo van a gestionar eso? Porque el País Vasco ya está. El País Vasco ya está nombrado el Lehendakari, el presidente del País Vasco ya está. El PNV ganó las elecciones y el PNV, a pesar de que Bildu también tiene negocios en España con Pedro Sánchez, pues al final se decantan por el PNV. Pero ahí hay un problemón, porque el gobierno de España depende de lo que pasa en Cataluña. Y ahí está la amnistía en el medio. Oye, es que tú me dijiste y ahora me vas a decir que no. Pues si me dices que no, yo no apoyo... Olvídate de apoyarte en el Congreso. Y esto es así de simple. Por eso nosotros, los nacionalistas canarios, Coalición Canaria en este caso, siempre intentamos hacer entender a la gente de qué pasaría en Canarias si Coalición Canaria, un partido independiente de todos los partidos del Estado, tuviera 3, 4 diputados. Que en vez de tener uno como tenemos ahora, tengamos 4 como tuvimos en los años 90. Que fue cuando Canarias consiguió tener ciertas ventajas fiscales y demás medidas que benefician y que Canarias la pongas como más o menos el territorio continental. Y eso, hasta que la gente no lo entienda, de que al final la situación de España, de Pedro Sánchez, depende de los votos catalanes. Si nosotros en Canarias se votara más a un partido de ámbito nacionalista, para no decir el partido, ni siquiera el partido, lo digo, ni siquiera el partido al que pertenezco. Si votáramos un partido que sea solo de ámbito canario y nosotros fuéramos la llave para el gobierno de España, sea el quien sea del PSOE o sea del PP, tendríamos un resultado en Canarias. Vamos, el tema de la migración, de los 5.500 menores migrantes que están ahora mismo en Canarias y que tenemos ese problema, no existiría. Sí, entre otras muchas cosas. Muchos otros. Si Canarias decidiera el gobierno del Estado, el problema de los menores migrantes no existiría. Igual que el de la amnistía. Porque fueron capaces de hacer una ley para quitar delitos juzgados en el Parlamento. Hicieron la ley. Es una burrada. Es una burrada. En un Estado de Derecho es una burrada. ¿Y hacen eso por qué? Porque les hace falta los votos. Claro, que todo eso viene por la independencia de Cataluña, que hay gente que piensa, ¿y Canarias debería independizarse? ¿Tú crees que eso es viable? Yo creo que... ¿Sería viable económicamente? Ese es el cuento de siempre, ¿no? Cuidado que vienen y nos invaden y no sé qué. Yo creo que Canarias a día de hoy es una autonomía de los años 80, una autonomía joven, que todavía no tenemos interiorizado cuál es nuestro poder económico, social, etcétera, que podríamos tener más autonomía, más autogobierno y que incluso al igual la forma jurídica de comunidad autónoma yo creo que está obsoleta ya, queríamos ir más allá. Es decir, el Partido Socialista, por ejemplo, ha defendido en épocas de Rubalcaba y demás, que España fuera un Estado federal. Estados Unidos es un Estado federal. Dentro de un Estado federal, yo creo que Canarias tendría mejor posición y más ventajas económicas y de desarrollo que siendo una comunidad autónoma. Hay otros modelos. Hay otro modelo jurídico que puede ser una plena autonomía interna, por ejemplo. Luego, el tema de la independencia siempre se ha vinculado
a algo oscuro, ¿no? Algo raro. Pero no es de independencia hacer con unas banderas a chillar y demás, no, no. Yo creo que es decir, oye, ¿qué futuro jurídico quiero para Canarias? Tenemos ahora mismo un sistema que es de comunidades autónomas con unos repartos de fondos, donde tú tienes una vinculación jurídica con España que en ciertas cosas te viene mal, en otras te viene bien. Yo creo que eso habría que pensar si ese modelo de comunidad autónoma es satisfactorio o no para Canarias. Y si hay otros modelos mejores que los que tenemos ahora. Y lo puede haber. Para eso hay que analizarlo, hay que sentarse, hay que pedir informes jurídicos, cátedras, economía y demás. Pero yo creo que estando dentro de la Unión Europea, siendo una región ultraperiférica como está reconocida, que la Unión Europea normalmente atiende más las singularidades de Canarias que la parte del Estado español, yo creo que puede ser, en algún momento, podríamos plantearlo. Y puede que al igual temas como el control de la población o el control del territorio se puedan encauzar de otra manera, porque podrías tener otras herramientas jurídicas que te lo permitieran. Pero no es un tema de 4 personas en una manifestación, es hacer las cosas con cabeza. Canarias es lo que es hoy porque estamos en un régimen que decidió, un régimen jurídico en un parlamento, que decidió crear una cosa que se llamó comunidades autónomas. Podría haber decidido otra cosa. Y eso puede cambiar en el futuro. Porque las comunidades autónomas, como digo, es algo joven de 40 años. Al igual dentro de 10 años, España decide transformarse en otro tipo de Estado, con otro régimen de Estado español, que las comunidades autónomas sean otra cosa. Referéndum, tal. Lo del referéndum ya es diferente. El referéndum, siempre decía Jerónimo Saavedra, en unas intervenciones que tuvo, Jerónimo Saavedra, que presidente del gobierno de Canarias en el momento de la transición, luego autonomía y demás, siempre decía que el Estatuto de Autonomía de Canarias, el primero, no se llevó a referéndum, que se debería haber hecho, porque en el gobierno de Canarias, en ese momento gobernados por el PSOE, tenían miedo de que ganara la independencia. Es decir, de que Canarias no quisiera ser una comunidad autónoma, sino otra cosa. Y por eso el primer Estatuto de Autonomía de Canarias se aprueba por las Cortes y ya está. Pero en ese momento, obviamente, venías de una dictadura donde tú como canario estabas reprimido, mucho más que en la península, donde se cometieron atrocidades en islas como La Gomera durante la guerra y posteriormente de la guerra, durante la época franquista, donde tenías un Antonio Cubillo emitiendo desde África y que la gente en casa se escondía a escuchar a ver lo que decía Antonio Cubillo, que luego llegó, o sea, el Estado español atentó contra Antonio Cubillo porque querían asesinarlo y el Estado español tuvo que indemnizar a Antonio Cubillo porque jurídicamente en un juicio se demostró que el Estado español intentó matar a Antonio Cubillo por el mensaje que estaba trasladando a Canarias. O sea, era un problema para España ese germen que se estaba promoviendo en ese momento de la transición, ¿no? Con Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Y posiblemente podía haberse tornado en que había mucho más apoyo popular a no ser una comunidad autónoma que a tener un régimen de comunidad autónoma dentro del Estado español. Y eso se vivió en los años 80. Lo que pasa es que, obviamente, ahora mismo no estamos en dictadura. Y tenemos libertad. Estamos en otro panorama completamente distinto. En libertad de expresión. Libertad de expresión entrecomillada. Entre comillas, pero nadie entiende que el Estado español a ti te tiene amordazado, ¿no? Como decía, el yugo del Estado español. Eso la gente entendemos que no existe, pero sí que existe diferentes modelos jurídicos. Yo creo que Canarias es una nación. Y no lo digo yo por un tema sentimental. Jurídicamente Canarias es una nación. Estamos en un territorio que tenemos una cultura propia. Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra localización geográfica dentro del Atlántico, cerca de las puertas de África. Estamos en el centro del mundo. Canarias es el centro del mundo. Y yo creo que tenemos los condicionantes para ser, a día de hoy, somos una nación. Eso todo el mundo yo creo que lo tiene asumido. Pero sí es cierto que Canarias puede tener otro régimen jurídico diferente en su relación al Estado español y a Europa del que tiene hoy. Y que al igual en el futuro se da
Hoy no se dan las circunstancias. Claro, pero No se es que dan. Ni ahí- sociales ni políticas. Pero en el futuro se puede dar. Y al igual no viene desde Canarias, al igual viene directamente desde España, que dice, mira, oye, el modelo de las comunidades autónomas es un modelo caduco, tenemos que reformularlo. Porque al final, dentro de las comunidades autónomas, ¿por qué el País Vasco tiene un régimen diferente? O Navarra tiene el régimen foral. Eso viene de leyes de la época Sí, de los reyes. Estamos ¿no? hablando de que seguimos perteneciendo al país. O sea, una independencia literal como tal. Pero que es una... En plan, Canarias, país. ¿Pero y qué es la independencia? Somos un país. ¿Vas a levantar un muro alrededor de las islas y No, te vas pero- a separar del mundo? No, pero eso- al final depende. Tienes la economía de un país detrás, tienes la defensa de un país, Claro. el Ministerio de Defensa. Tú ves detrás. normal, Nosotros que nos defendemos aquí, a pero pierna. es que eso no lo tenemos por qué retirar. Eso no tiene por qué dejar de existir. Claro, tendríamos que seguir perteneciendo a España de una manera, a Europa, ¿no? De alguna manera. Europa. Hay que definirlo, pero tú ves normal que tú en un barco de Tenerife a Gran Canaria pases por aguas internacionales. No, eso no tiene ningún sentido. Yo no lo veo normal. Eso no tiene ningún sentido. Tú solamente vas por aguas, las millas para tú ir por aguas, entre comillas, Canarias, es entre Tenerife y La Gomera, porque está el trayecto más cerca. Entonces, Canarias al final no tiene aguas interiores. Las aguas interiores de Canarias son aguas internacionales. Ahí estamos con una lucha, vamos, de la época de Victoriano Ríos, de las aguas canarias, porque al final son unas aguas estratégicas en el mundo. Y nosotros tenemos aguas internacionales alrededor. Yo creo que eso, tú se lo cuentas a alguien que no sepa qué es Canarias, y tú dices, ¿cómo va a ser eso? Si eso no tiene ningún sentido. Sin sentido total. Entonces, eso es una de las cosas que tú dices, aquí hay que poner una solución. Y la solución tiene que ser una solución jurídica. Canarias tiene que controlar sus aguas. Las aguas de Canarias son riqueza. Economía azul, turística, a lo mejor puede haber un yacimiento, pero no lo hace. Y encima, la Unión Europea, con la mediana con Marruecos, con el Estado español, negocian cosas que tú no te enteras y al final las explota otro país. Sí, claro. Y tú te quedas mirando. Y los recursos que son tuyos, que están en tu territorio, tú miras así y ves cómo se lo están llevando. Pero como tú no tienes vinculación jurídica con esas aguas porque no eres un territorio soberano, no puedes hacer nada. Tienes que depender de un tercero. Te quedas mirando y además que es que lo ves tú mismo desde el balcón. Entonces, Se ve. se ve. Entonces, pues, al igual, tienes que plantearte cuál es tu relación jurídica con el Estado. Pero siempre caemos en eso que tú acabas de decir de ¿y qué vamos a hacer? Nosotros solos Nos van a aquí. invadir después y no sé qué. Nos Pero, pueden invadir ahora señores, mismo también. estamos en el año 2024. O sea, eso hace de 40 años, cuando el nivel de escolarización de Canarias era ínfimo, pero ahora yo creo que las Canarias, oye, sabemos perfectamente diferenciar entre lo que es un folclore, que eso queda más en una manifestación y más, a una cosa de sentido común, de saber que tenemos un territorio que proteger y tenemos una zona en el mundo privilegiada como es Canarias, que la gente quiere venir a vivir a Canarias y que tenemos que tener las herramientas jurídicas para protegerla. Y al igual dentro de eso, también entra, como la ley de residencia, oye, a lo mejor deberíamos revisar qué relación tenemos jurídica con el Estado español y con Europa. Y podrían darse en algún momento circunstancias para eso, cosa que hoy no se dan. Pues nada, tenemos a los políticos con toda la carne en el asador para intentar protegernos. Así como es. Me siento orgulloso de la política.